ponencia, en esta ocasión, es del doctor don Rafael Pacheco Guevara. El doctor Rafael Pacheco es doctor en medicina. Su tesis doctoral versó sobre la eutanasia y la muerte. No es un tema nuevo para él. Especialista en medicina interna y en medicina legal. Diplomado en dirección hospitalaria. Médico del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. Profesor asociado de Medicina Legal y Ética Médica de la Universidad de Murcia. Profesor invitado de la UCAM y la Universidad Europea. Presidente del Comité de Ética Asistencial del Área 7 de Salud de Murcia. Miembro del Consejo Regional de Ética Asistencial, doctor Gómez Rubí, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Miembro del Centro de Estudios de Bioderecho y Ética de la Salud de la Universidad de Murcia. Académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia. Autor de 4 libros individuales, 9 compartidos. Exdirector médico del Hospital San Javier y el director gerente del Hospital Reina Sofía de Murcia. Hablar del doctor Rafael Pacheco es para nosotros una cuestión casi de obligado cumplimiento. No como malestar, al contrario, porque allá donde hay una jornada de ética o donde se hable de comités de ética, es de obligado cumplimiento la presencia del doctor Rafael Pacheco. Es uno de los mayores expertos que conocemos desde nuestra andadura en el Comité de Ética Asistencial, uno de los que en alguna que otra reunión, de las pocas que se hacían de coordinación de todos los comités, nos animaban a nosotros como comité externo al Servicio Público de Salud, y alguien del que hemos aprendido y seguimos aprendiendo muchísimo, y esperamos que sigamos aprendiendo a pesar de la nueva situación. Dejamos paso al doctor Rafael Pacheco. Hola, buenas tardes. Primero que nada, dar las gracias a los organizadores de esta jornada, a la vez que felicitarlos por la capacidad convocatoria que han tenido. Y bueno, como ha dicho el presentador, tan amablemente, y un poco exageradamente también, eso por la mitad, me dedico a la medicina legal y a la ética médica. Y soy médico. Bien, pues desde mi profesión de médico y con los dos lenguajes, el de la ética, que es el de la sociedad, y el de la ley, que es el del Estado, voy a intentar enfocar el problema físico, médico y natural, también filosófico, de la muerte. Lo primero al hablar de la muerte es decir que la muerte es obvio, ya se ha dicho, es parte de la vida. Bien, si yo ahora cometiera la torpeza de decir, díganme ustedes qué es la vida, pues todos, sin duda, darían una explicación, una definición, probablemente lógica, probablemente exacta, ajustada a lo que es la vida. Bien, pero si yo siguiera apretando los tornillos y no, pero intenten ustedes ponerse de acuerdo. Díganme usted una frase que compendie, que sea una síntesis en la que todos estemos de acuerdo con respecto a qué es la vida. Bien, pues parece ser que habría consenso en que la vida es un proceso natural que tiene 2 características indiscutibles. Es limitado y es irreversible. Como os digo yo en esa primera diapositiva, todo lo que vive va a morir y nada muere que no haya vivido. Esto parece de perogrullo, pero centra el tema. Insisto, la vida es un proceso natural con 2 connotaciones que nadie discute. Es limitada, por lo menos a día de hoy, y es irreversible. Es un proceso que no da marcha atrás. Y precisamente cuando ese primer primate, de los muchos que estuvieron a punto de acceder a la categoría de homínidos y se quedaron por el camino, cuando uno de esos primates, su desarrollo frontal cognitivo, le dio capacidad de tener pensamiento mágico, de tener abstracción, cuando supo que su destino era la muerte, empezó a ser un homínido. Porque nadie ha demostrado, como os digo ahí, que los animales sepan que se van a morir.
Los animales tienen contacto con la muerte, ven morirse a sus congéneres, pero no tienen la capacidad de atracción suficiente, suponemos, o no han adquirido todavía, por la evolución ahí está, para saber que también su irremediable destino es la muerte. Bien, cuando ese homínido de los muchos que la naturaleza fue haciendo intentos, cuando ese homínido tuvo sentido de la realidad de que su único destino, su irremediable destino y el de los suyos, era la muerte, en ese momento estamos ante algo distinto, algo superior, algo más evolucionado que un primate, o podríamos decir andando por casa, que un mono. Y por eso, cuando tuvo certeza de la muerte, que sintió pánico, miedo, incertidumbre, ansiedad, porque la muerte es fea, la muerte es el final y la muerte genera putrefacción. Y ese miedo, esa ansiedad, esa incertidumbre ante lo desconocido de la muerte, pero que ya lo tenía como seguro, que sabía que se iba a morir, hizo, por ejemplo, empezar a ver enterramientos en una determinada posición. Cuando los geólogos y los arqueólogos encuentran restos, son restos de homínidos. Y la pregunta que algunos nos hacemos cuando vemos el telediario, ¿y por qué saben que son homínidos? ¿Por qué no eran simplemente primates o monos? Porque no están dejados en la tierra tal y como quedaron. Hay una primera maniobra de enterramiento. Hay un cierto respeto al más allá, hay un cierto miedo a la muerte y hay una cierta actitud de preparación de ese cadáver, de ese familiar, de ese congénere, ante eso que es tan feo, pero es tan irremediable como es la muerte. Y como la muerte le ha generado ansiedad, le ha generado incertidumbre, le ha generado angustia, intenta explicarla como tranquilizadora. Y surgen los mitos, surge el mito. Empieza a tener toda una mitología que engloba el origen y el destino. El origen que se sabe y el destino que se teme. Y después del mito viene el rito, y después del rito viene la liturgia, y después viene el pensamiento religioso. Todo eso es una concatenación que va favorecido por la capacidad de abstracción y por la capacidad de pensamiento mágico de ese que ya está muy cerca del mono, pero es algo más que mono, es algo más que primate, todavía no es hombre, pero es homínido. Por tanto, la muerte, proceso natural, limitado, irreversible, y la muerte, signo humanizador, en cuanto solo sabemos, mientras no se demuestre lo contrario, que nos vamos a morir las personas humanas, para la reiteración. Y todo eso, pues claro, genera un pensamiento filosófico y pues, genera la atracción con respecto al fenómeno sí de la muerte, porque el fenómeno fisiológico lo conocemos. Pero el tema filosófico de la muerte, pues hay muchísimos autores, y el Eclesiastés ya, como sabéis es un libro de la Biblia, ya dice, hay un tiempo para vivir y hay un tiempo para morir. Y hay un tiempo en que lo que le queda a la persona es terminar su vida. Terminar, decimos ahora, con dignidad. Es interesante reiterar, con respecto a la vida, que la muerte, y eso a veces nos pasa desapercibido, también es un acto vital. Es el último acto vital, pero es un acto vital. Y si os dais cuenta, la semántica, el lenguaje lo dice. Morirse es un verbo reflexivo. Yo me moriré, ustedes se morirán, todos nos moriremos. Por tanto, es un verbo reflexivo. ¿Por qué? Porque, insisto, el morirse es parte de la vida. El morirse, aunque parezca paradójico, también es un acto vital. Ciertamente es el último, pero es parte de la vida. Es lo último de la vida, el último acto, la última acción que hacemos en la vida. Por eso decimos, nos morimos, se morirán, me moriré. El morir es un verbo reflexivo y esto es importante. La semántica encierra muchas veces muchas claves filosóficas y culturales. Y si sabemos que nos vamos a morir, y por eso, entre otras cosas, somos hombres, somos personas,
¿Cómo nos gustaría morirnos? Porque independientemente de la ansiedad, de la angustia que nos genera, ¿cómo quiero morirme? ¿Ya que me voy a morir? Pues miren ustedes, ha habido, como en otras cosas, un desarrollo cultural que ha sido un auténtico recorrido del péndulo. Hasta mediados del siglo XX, yo ya vivía, yo soy del 54, o sea que estoy hablando de... La buena muerte, el concepto de buena muerte, era la muerte sabida, esperada, percibida y que además me daba tiempo para hablar con los míos, para reunir a mis hijos, para hacer las paces con el hermano que no me hablaba, para mejorar en el testamento al que me había cuidado. Ese era el concepto de buena muerte. De hecho, había por ahí una oración que decía: líbrenos Dios de la muerte repentina, porque esta muerte que yo no espero me secuestra, me impide esos preparativos que humanizan y dignifican mi muerte. Bien, si yo ahora mismo preguntara, y no voy a hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta el público joven que tengo delante, ¿cómo os gustaría moriros? Independientemente de generar un rechazo brutal, ¿cómo se te ocurre? No haga la tarde, ¿cómo se te ocurre hablar de muerte? Independientemente de eso, que ahora hablaremos por qué, porque la muerte es un tabú. El fenómeno de la muerte, que no me entere. Y si es durmiendo, mejor. ¿Qué más gusto preguntar? ¿Cómo es posible que me hables de la muerte? Pero bueno, si me tengo que morir, que no me entienden, que no me entienden. Y si es durmiendo, mejor. Y la pregunta es, y se lo digo yo a un alumno de la facultad, ¿eso es bueno o malo? Eso no es ni bueno ni malo. Eso es así. Las cosas, las actitudes sociales, en principio no son ni buenas ni malas. Antes la actitud social era defender la muerte esperada, sabida y preparada, y ahora la actitud social predominante es: como tengo que aceptar en mi soberbia y en mi hedonismo de ciudadano del siglo XXI que me tengo que morir, que no me entere. Y sigue durmiendo, un trámite hecho. Y alumnos de la Facultad de Medicina, que así son estudiantes que han elegido carrera biológica. Le preguntamos en tercero de carrera: ¿dónde viste el primer cadáver? Y una gran cantidad dicen: en la sala de anatomía, en segundo de carrera o en primero. No han visto el fenómeno de la muerte. Eso tiene toda una serie de causas sociológicas, sobre todo que la gente vive más, pero también el fenómeno de la muerte se le secuestra a los niños y adolescentes y a los jóvenes. Y cuando algo se nos secuestra, no lo incorporamos a nuestro bagaje cultural. Y lo que no se ha incorporado y se desconoce, se teme. Los niños no van a los cementerios, los niños no van a los duelos, los niños no ven morirse al abuelo ni al abuelo del compañero. Los niños, muchos no saben que hay que morirse. Y cuando preguntan, dicen: bueno, eso es una cosa de la muerte. ¿Tiempo tendrá la muerte? Evitamos. Eso es un tabú. Un tabú es algo que existe, que todo el mundo sabe que está ahí, pero que es de mala nota, de mal gusto hablar de él. Lo fue en su tiempo, no hace tanto, el sexo, Eros, el comienzo, la sexualidad, y hemos pasado otro cambio, otro pendulazo del péndulo a Thanatos, a la muerte. Hasta tal punto Eros era un tabú que había hasta un lenguaje sustitutorio de dónde venían los niños de París. No éramos tan cretinos como para creérnoslo, pero quedaba muy bien. ¿Quién lo traía? La cigüeña del pico. Bien, ahora el abuelo no se muere, el abuelo se ha ido al jardín japonés. O versión chino. Pero no se muere. Qué cosa más fea, qué palabra más brusca, qué palabra más. El abuelo no se muere. Bueno, primero no se muere porque los abuelos que ya no se mueren. Cuando se muere se ha ido al jardín japonés. Y digo la misma pregunta, ¿eso es bueno o es malo? En este caso es malo. En este caso es malo, porque tenemos toda una serie de generaciones que rechazamos no solo el malestar, no solo la disforia, no solo la enfermedad, no solo el deterioro, no solo el dolor, no solo el sufrimiento, sino además la muerte. Lo que pasa es que como somos tan estúpidos como para negarla totalmente, la hemos
encerrado. De eso no se habla. Sobre todo a los jóvenes, si este viernes salís de cena, cuando estéis ya en las copas un poco animados, uno decir, oye, a propósito, ¿cómo crees que os vaya a morir? ¿Cómo se te ocurre? Se te ocurre, no vas a la cena, ya puedes pagarme el desagravio. ¿A quién se le ocurre con lo bien que estaba la velada? Y la pregunta es tópica, porque todos los que están ahí saben que se van a morir. Esa reacción, esa es la propia que define un tabú. Y el público en general podría decir, bueno, es verdad lo que nos está contando este médico, que tenemos aversión, que tenemos secuestrado el fenómeno de la muerte, que no lo hemos incorporado a nuestro bagaje cultural y que por tanto la muerte es un tabú. Pero ustedes los sanitarios, y bien vosotros a nosotros, ustedes que trabajan cotidianamente con la vida y con la muerte, ustedes estarán adiestrados, ustedes sabrán cómo enfocar ese fenómeno. Pues siento defraudarles, no. Se nos da en las facultades, y yo soy parte de una facultad, una enseñanza tremendamente curativa, resolutiva, para diagnosticar, tratar, curar, y es un poco como, aunque el símil no sea muy afortunado, el estado natural del coche rodando por la carretera. Se avería, lo llevamos al taller, se arregla y sale a su estado natural, que es rodar por la carretera. Lo que se nos transmite en las facultades, dicho de otra forma, lo que transmitimos en las facultades, es que los médicos estamos ¿para qué? Para salvar vidas. Por tanto, estamos para, lo ha dicho muy bien Bermejo, para prevenir, curar, rehabilitar, y ha dicho muy bien y es verdad, y también para ayudar a bien morir. Os voy a contar una intimidad profesional, que a los que no conocéis los hospitales por dentro os parecerá un poco extraña, pero os aseguro que es cierto. Esos sanitarios, esos bata blancas, que se nos suponen habituados a la vida y la muerte, cuando se produce una muerte reaccionamos muy parecido a como reacciona la generalidad, porque ¿qué somos los sanitarios? Somos gente de la población general que hemos optado por una determinada profesión, pero arrastramos los tópicos que arrastra todo el mundo. Mirad, hacer un esfuerzo un poco de imaginación. Una planta de medicina interna de un hospital general que tenga 50 enfermos, de los cuales 35 tienen más de 75 años. 50 habitaciones dobles, hay 100 ingresados. Bien, pues más de 75 años tienen muchos de ellos. La pregunta es, si se muere alguno, ¿es algo excepcional? ¿Es algo que debe sorprendernos? Son mayores y están perjudicados porque por eso están ingresados. ¿Realmente debe producir espanto, debe producir rechazo que se muera una persona cuando tenemos muchos que son muy mayores y por tanto arrastran mucha patología y además están ingresados porque estaban enfermos? Bien, pues las plantas de los hospitales, como todas las instituciones, la planta tiene un ruido ambiental. El ruido del médico pasando sala, de la enfermera que le ayuda, del auxiliar que entra y sale, del familiar que llama. Hay un ruido ambiental. Les aseguro que cuando se produce una muerte en ese sitio, donde no es raro que se produzca el sitio, insisto, se produce un silencio sepulcral. ¿Qué pasa? Que se han muerto desde la 45 años. Y sin darnos cuenta tenemos la actitud como de compartir algo que no se sepa. ¿Y qué hacemos? Llamar al celador. ¿A qué celador? A cualquiera, no, al de los muertos. Al del depósito. Y viene por cualquier sitio, no. Viene por un sitio más o menos alternativo, con la camilla, y se produce lo que un espectador desde fuera vería como una especie de secuestro del cadáver. Sí, se llega a la habitación, se corre la cortinilla desde al lado, que probablemente estará viendo Telecinco, que esa es otra. La intimidad y la confidencialidad la defendemos mucho, pero a veces como morimos. Es verdad que se procura, cuando la persona está moribunda, se procura tenerlo solo, pero no siempre se consigue. Entonces
produce con el auxiliar, con la enfermera, con quien pueda coger casi, repescar, ayudarnos. Si esa persona, con respeto, eso sí, se echa a la camilla, se cubre y sale. Y no sale por cualquier sitio, sale por un itinerario alternativo. No vaya a ser que la gente que viene al hospital a curarse se encuentre con el cadáver y diga, coño, venimos al hospital a curarnos y nos sacan por la propia por delante. Estoy haciendo parodia, pero estoy describiendo una realidad. Y lo que estoy diciendo es que nosotros, los bata blancas, que los sanitarios, compartimos, lógicamente, los mismos tabús que comparte la población general. La muerte es fea, la muerte es desagradable, pero la muerte es inevitable. Y por tanto, en la medida de lo posible, las encontramos. O el médico internista que está de guardia y lo llaman a las 2 de la mañana a que firme que se ha producido un óbito, y lo llaman a las 6 de la mañana, y lo llaman a las 9 y dicen, oye, vale, si ya sé yo de los muertos, que he firmado ya hoy 3 veces. Pues vamos a ver si es que se han muerto 3. Y si es que además, si usted es geriatra, va a firmar más certificados de defunción que si es pediatra, o que si es radiólogo. Y el cardiólogo firma más, que depende de la especialidad. Pero no descalifica. Nunca he visto un estudio serio donde se diga que es peor médico el que más certificados de defunción firma. Dependerá de la especialidad y de que sea gente que se tenía que morir, porque eso es otra. Hay veces se mueren los que no tenían que morirse. Eso ya es un tema de mala frase, es un tema que no sé que hoy aquí nos convoca. Es bueno que sepamos que la medicina, que mañana también Bermejo habla de eso, tiene varios objetivos, todos ellos muy nobles. Pero hoy por hoy la inmortalidad no es un objetivo de la medicina. Y está bien que lo sepamos. Hoy por hoy, he leído hace poco un libro donde dice que sí, no quiero hacerle publicidad porque no conozco un judío, Homo Deus. No sé si alguno lo ha leído. Es el siguiente desastre. La verdad que gustó mucho. Y dice que sí, que vamos a conseguir la inmortalidad. Bueno, eso nos traerá problemas también. Bueno, pero hoy por hoy, a día de hoy, como ha dicho mi antecesor, a lo mejor eso que dice este ahora, luego se recordará como más o menos una salida de tono. Hoy por hoy, la inmortalidad no es el objetivo de la medicina, como tampoco es la felicidad. No nos convoca hoy eso, pero algunas veces, en la actitud de la población hacia el sistema sanitario, casi está exigir la felicidad. ¿Cómo es posible que me haya puesto malo? ¿Cómo es posible que no pueda ir a la fiesta? ¿Cómo es posible que tenga el deterioro propio de la enfermedad? ¿Cómo es posible si tengo seguridad social? Si tengo derecho a la salud, que por cierto no existe. El derecho a la asistencia sanitaria de calidad, el derecho a la salud no, porque al final todo el mundo se muere. Bien, como digo, ni la felicidad ni la inmortalidad hoy por hoy son objetos ni de la ciencia médica ni del sistema sanitario que lo representa. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Pues muy nobles. Y se podrían definir en dos, o concretar: que la gente viva bien, lo mejor posible, y que a la hora de morir muera lo mejor posible. Sobre todo con dignidad, acompañado y asistido. Con dignidad, acompañado y asistido. ¿Acompañado de quién? De sus familiares, de sus cercanos. ¿Asistido de quién? Del equipo terapéutico, de su médico, de los paliativistas, de los de urgencias si se presentan en situación de urgencia, de la enfermería, de todos los profesionales sanitarios que estamos presos, porque lo nuestro es una relación de ayuda. La medicina es un servicio que se articula a través de una relación de ayuda. Por tanto, insisto, muerte digna, muerte acompañada y muerte asistida. Y la mejor en casa, siempre y cuando se le procure que sea una muerte digna. El hospital no es indigno, ni muchísimo menos, pero tampoco es el sitio ideal para morir. El hospital está hecho para agudos y está hecho, como decía, con esa filosofía de surge un problema, arreglamos el problema y reincorporamos al enfermo a la circulación general. El sitio ideal para morir es la casa de uno, que como en la casa de uno en ningún sitio, pero claro, insisto, acompañado y asistido. Y por ahí va el futuro, porque no hay otra
porque la cantidad que afortunadamente por las buenas condiciones sanitarias, por las buenas condiciones ambientales, entre comillas, por la buena alimentación, porque los trabajos ahora no son los duros que era antes, vivimos más y vivimos mejor. Y nos vamos a encontrar la famosa pirámide poblacional con una inmensa cantidad de personas mayores que arrastran lo propio de la vejez, la que os digo, luego os pasaré una diapositiva. Esto es la vejez. D más D más D. Demencia, deterioro y dependencia. Las personas mayores se deterioran físicamente, se deterioran psicológicamente, se demencian y se hacen dependientes. D más D más D. Bien, ese es el futuro. Hasta el punto, y perdonad que relaje un poco, que a mis alumnos les digo, pero ¿qué os creéis? Que vaya a haber quinceañeras cuando seáis médicos y las quinceañeras rebosan salud. Vais a ver personas mayores con pluripatología y que arrastran muchas enfermedades. Esa es la medicina del futuro. También la biotecnología y la genómica y la proteinómica y el Big Data. Eso también es futuro. Pero el futuro de andar por casa de día a día, el futuro nuestro es ingentes cantidades de gente que afortunadamente ha llegado a edades tardías, pero que no se ha librado del deterioro, de la demencia, y ha caído en la dependencia. Y como la vejez es la antesala de la muerte, y hemos visto hablar de la muerte, bueno es que sepamos que una buena vejez probablemente procurará una mejor muerte. Esto es de perogrullo, pero hay que pararse a reflexionarlo. Y las autoridades sanitarias se tenían que parar también para dejar de hacer magníficos hospitales de agudos. Yo llevo 30 o casi 40 años trabajando en uno y estoy encantado de hacerlo. Nada de criticar a los hospitales de agudos. ¿Quién va a cuestionar la utilidad social de una UCI? Pero hacen falta hospitales de cuidado médico. ¿Por qué? Porque la población que tenemos va a demandar cada vez más ese tipo de hospital, donde haya un tipo de cuidado que no sea tan sofisticado y a veces tan agresivo como la medicina que se practica en los hospitales. Que practicamos una medicina tremendamente resolutiva, pero a veces invasiva y agresiva. Y hay que aceptarlo, de verdad que siempre se hace con el consentimiento del paciente, que ahora vamos a hablar un poco de eso, de la autonomía, y a nadie se le hace una prueba que tenga un riesgo sin explicarle de qué va, informarle y que consienta, el famoso consentimiento informado. Por tanto, si os parece, quedaros con esta idea. La medicina paliativa es la medicina del futuro. ¡Qué paradoja! Hace unos años el paliativista decía si el médico ya ha descartado curar, es un médico de segunda. ¡Qué torpeza! ¡Qué torpeza! El médico de paliativos es fundamental, porque es el que ayuda, el que alivia, el que mantiene, el que dignifica la cronicidad, el deterioro y el que prepara con dignidad y con calidad de vida a los enfermos para lo inevitable que es que un día se van a morir. Y respecto a la medicina paliativa y a la muerte, está bien hablar, y lo tenía yo programado y me ha gustado mucho oírselo al anterior, de la ética de la contención, que es un poco otra forma de definir al no hacer. Mirad, tenemos tal arsenal terapéutico, tal capacidad de diagnosticar y de tratar, que algunas veces la reflexión es: ¿merece la pena hacer todo lo que se puede hacer en todos los enfermos? ¿Me gustaría que me lo hicieran a mí? ¿Consentiría que se lo hicieran a mi familia? Bien, todo esto se engloba en el doctor, no haga usted todo lo que puede hacer. Yo le llamo también, va por autores, ética de la contención. El médico tiene que saber contenerse. Tiene en todo momento que hacer una ponderación, una reflexión sobre: ¿merece la pena? ¿Le va a aportar solo más tiempo vital? Lo ha dicho antes, ¿solo 2 semanas de vida? ¿O le va a aportar una de calidad? ¿O le va a permitir como persona seguir con su proceso antropológico, filosófico y humanístico? ¿Tiene sentido? Lo que haga falta, por lo menos mientras el sistema sanitario nuestro lo permita, que esa es otra. ¿Tiene sentido? Lo que haga falta. ¿Cuánto cuesta? Lo que cueste.
Ahora, si no tiene sentido, si lo estamos molestando, si le estamos causando una mala muerte, a veces, y hago autocrítica, es un signo de soberbia. Es que yo me he leído el último artículo de los americanos y a mí no se me muere este. Pero bueno, eres el mejor médico porque no se te muere, se le muere de la guardia. El otro es peor. Lo que no se tiene que morir es quien no se debe de morir. Asumiendo que a veces nos equivocamos. Nuestro contrato con los enfermos siempre es de intención y no de resultados. Si nuestro contrato con los enfermos fuera de resultados, después de cada muerte habría un proceso judicial, como a veces pasa. Todo eso viene del Imperio Americano. Después de una muerte, un proceso. Y se hizo todo lo que se podía hacer. La pregunta correcta es, ¿se hizo todo lo que estaba indicado? Porque ya sabéis que existe la obstinación terapéutica. Y la obstinación terapéutica, como muy bien se define, es obstinarse, empeñarse, ensañarse, como se decía antes, ensañamiento terapéutico, en hago todo lo que sé por este enfermo y a mí desde luego no se va a morir. No se me va a morir, se le morirá a otro que es peor médico o a lo mejor mejor persona que tú. Hay que hacer todo lo que se pueda por todos los enfermos siempre y cuando tenga sentido, siempre y cuando les aporte confort, les aporte dignidad y no le esté produciendo una mala muerte, porque los principios de la ética es beneficencia, beneficiar a la muerte y no maleficencia, y no causar daño. Y hablando de los principios de la ética, otro tercer principio de la ética es la autonomía. Los pacientes son autónomos. Los pacientes, estamos en la época de la autonomía, tienen derecho a decidir. Y por tanto hay que preguntarles, cuando se le ofrece una prueba que tiene un riesgo, sea diagnóstica, o sea terapéutica, o sea intervención, hay que decirle, esto se lo ofrezco en función del principio de beneficencia, porque creo que le va a venir bien, porque creo que será beneficioso. Ya procuraré yo no hacerle daño, principio no maleficencia. Pero esto tiene un riesgo, y estos son los riesgos. Y una vez que le informa, usted haga una ponderación de los beneficios presuntos y de los riesgos que tiene que asumir y autoríceme o no para hacer esa determinada prueba. Eso está muy bien, porque eso significa respetar a los pacientes. Y no hacer una medicina paternalista de todo por el pueblo, pero sin el pueblo, todo por los pacientes, pero sin contar con ellos. Por tanto, muy bienvenida a la autonomía. Bien, ¿por qué hablo de autonomía? Porque el siguiente paso al día de hoy en autonomía es la autonomía que yo, en función de ella, digo ahora para cuando ya mi capacidad cognitiva no me permita decidir. Los documentos de instrucciones previas. Los documentos de instrucciones previas o testamentos vitales o de últimas voluntades, yo en función de mi autonomía de ahora, digo, manifiesto, expreso y escribo lo que quiero que se me haga y sobre todo lo que no quiero que se me haga cuando se me lleve a un hospital y yo ya no tenga capacidad de manifestar cuál es mi deseo, evidentemente por mi deterioro. ¿Engrandece el universo ético? Sí. ¿Por qué? Porque si estamos alabando el principio de autonomía, pues no solamente autónomo para si me opero mañana, no, también autónomo para lo que vaya a hacer conmigo dentro de 15, de 20 años, cuando yo ya no sea capaz de aceptar o de negar. Claro, como todo en la vida, eso tiene su problema. En principio está muy bien, pero cuando llego, el equipo terapéutico tiene que estar a lo que yo diga. Primero tiene que saber que es un testamento vital, que eso enseguida está todo digitalizado y enseguida tenemos noticias de si esa persona tiene o no. Pero es que además el legislador ha previsto el representante. El representante sería el albacea de los testamentos civiles. Es una persona que comparte conmigo valores y que me conoce, me entiende y por tanto será capaz de traducir, de interpretar, de trasladar al equipo terapéutico aquello que yo escribí y sobre todo lo que quería escribir, lo que dije y lo que no dije, lo que informaba esas palabras. Perdón por la autocita, siempre digo a mis alumnos, uno puede poner de representante a su abuelito, si quiere sí, pero era zurdo, porque su abuelito normal que se muera antes que él.
Por tanto, ¿qué connotaciones ideales tiene que tener el representante? Hombre, que sea más joven que yo y, a ser posible, que comparta algunos de mis valores principales. Los valores son abstracciones, no son tangibles, pero nos definen a todos. Somos nuestros valores. Pero es que además las sociedades son los valores. Si cruzamos el Mediterráneo encontramos otra sociedad. ¿Es mejor o peor que la nuestra? Pues no voy a ser yo tan imprudente de decir que es mejor o peor. Lo que está claro es que es distinta. Y es distinta una sociedad de otra porque sus valores principales son distintos. La situación de la mujer, la propiedad, la libertad religiosa, la libertad de movimiento. Bien, los valores definen a la sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad cuyos valores principales son de teología judeo-cristiana y greco-latina. Nosotros somos judeo-cristianos y greco-latinos. Las sociedades, la nuestra es distinta de la nipona, es distinta de la magrebí y es distinta de la sueca, porque nuestros valores son distintos. Y si cogemos muchos valores, todos están la escala. Porque claro, valor libertad, valor dignidad, valor responsabilidad, altruismo, solidaridad, generosidad, todas las sociedades lo. Pero, ¿en qué escala? ¿Cuál de ellos es primero? Y eso también nos diferencia a las personas. Todos compartimos más o menos los mismos valores, pero la escala no es la misma. Y siempre decimos, oye, cuidado, perdóname. Perdona, pero no atentes contra mi escala de valores, porque yo tengo mi propia escala de valores. Bien, pues los valores nos definen a unos y a otros, y definen a las sociedades y a las personas. Y en el envejecimiento hay que tener en cuenta también los valores de esa persona que pudo reflejar en ese testamento vital y intentar en la medida de lo posible actuar según sus instrucciones guiadas por sus valores. ¿Por qué digo en la medida de lo posible? Porque si lo que él dice va contra mis propios valores, yo voy a objetar conciencia. Si lo que él dijo no lo autoriza la ley, yo no voy a poder hacerlo. Por tanto, tendrá que estar sometido lo que yo haga a sus preferencias, a la lex artis y a la ley. Dentro de 15 años, a lo mejor la ley es distinta, o a lo mejor no. Por tanto, yo tendré que ajustar la voluntad del testador, en este caso de la persona no muerta, sino viva que está ahí, pero hizo el testamento vital hace 20 años, a sus deseos, a la interpretación de sus deseos que me hace el representante, que será mejor representante cuanto más comparta sus propios valores. Una persona que sea completamente agnóstica, atea, lo que decimos un descreído, tiene derecho a serlo todo el mundo, pero probablemente no pondrá de representante a una persona religiosa, una persona de iglesia, una persona cuyos valores fundamentales tienen que ver. Los dos son respetables, los dos pueden ser amigos, pero probablemente uno no sea el mejor representante del otro. Insisto, sin haber dos personas que tengan exactamente, el que os está hablando es repetido, yo tengo un gemelo. Y os aseguro que estas cosas pasan. Os aseguro que mi código de valores no es idéntico al de mi hermano gemelo. Evidentemente son parecidos. No hay dos personas con el mismo código de valores. Pero si yo hago testamento vital, que por cierto ya debería de haberlo hecho, probablemente pondré de representante a alguien que tenga un sistema de valores más o menos similar al mío. Simplemente por una cuestión de lógica. Bien. ¿Cuál sería, ya con esto estoy terminando para ver si tenemos un diálogo y para no cansaros? ¿Cuál sería, voy a entrar en un terreno delicado, pero tampoco está para ser valiente, la exacerbación última, el último estadio de la autonomía? Si hemos dicho que el actual es el consentimiento informado, que el que hago, la extravasación que hago al futuro es el testamento vital, lo que quiero que se haga conmigo y que no se haga cuando yo ya lo puedo decir. Cuidado con la literalidad, que por eso es importante el representante. Un ejemplo muy tontón. Imaginaros que yo soy diabético y además tengo fobia a las agujas. Estoy en mi derecho, ¿no? Y digo, si alguna vez llego al hospital con una hiperglucemia, echo un azucarillo con 7 de glucosa, que bajo ningún concepto se me pinche insulina. Pregunta, ¿puedo poner yo eso? Cada vez que quiera, si el papel lo aguanta todo.
Y lo mismo que hay gente que tiene una fobia a los reptiles, o que tiene una fobia a los lugares cerrados, que tiene una fobia al vecino, que el careto que tiene no le gusta, yo puedo tener una fobia a los pinchazos. ¿Qué pasa? Que igual dentro de 20 años la insulina no se pone con pinchazos. Entonces el representante será el que diga, no, si aunque diga aquí que bajo ningún contexto se le ponga insulina, él no estaba enfadado con la insulina, estaba enfadado con las agujas. Si ahora la insulina ya no se pone con agujas, insulina la que haga falta y nos sacamos del coma hiperglucémico. Es un ejemplo muy tonto para que veáis que no solamente vale la literalidad de lo que yo escribo, sino lo que quise decir cuando escribía, lo que había, el desarrollo intelectual que había delante de ese desarrollo literario. Bien, salimos de la duda. El último estadio de el respeto a la economía sería la eutanasia. Como ya se ha dicho mucho de la eutanasia, evidentemente no voy yo a repetir lo que se ha dicho por personas mucho más autorizadas que yo. Pero yo sí voy a tocar un matiz que probablemente no se ha tocado totalmente pues, en el deseo de redondear y de estimularles al diálogo posterior. Miren ustedes, en la eutanasia hay toda una serie de connotaciones, por eso está en pleno debate social, filosóficas, éticas, legales, religiosas, económicas, sociológicas, antropológicas. Si hiciéramos el ejercicio mental de intentar depurar igual que en una mazara va cayendo el zumo de la oliva, va a caer, al final tenemos aceite de oliva virgen, pero ha pasado por muchos filtros. Si hiciéramos ese ejercicio intelectual de ir depurando todas esas connotaciones filosóficas, religiosas, antropológicas, éticas, al final, y hay que hacer un poco ejercicio de abstracción para ponerse en esta situación, al final tenemos dos grandes valores que generan dos grandes derechos del máximo rasgo constitucional, de la máxima importancia constitucional. Es el valor vida y el valor libertad. Son dos grandes valores. Si yo preguntara ahora, ¿qué valoran ustedes más? ¿La vida o la libertad? La mayoría dirían, ¿qué pregunta más tonta? Si la vida es el soporte de los demás valores, si no me garantiza usted la vida, ¿para qué quiero que me garantice ni la libertad ni ninguna otra cosa? Por tanto, consensuamos que es la vida, vale, pero alguno de ustedes podría ser más sutil. Perdón, ¿estamos hablando de vida o de vida humana? Porque los cangrejos también tienen vida, y las palmeras también, y las cigüeñas que antes lo hemos nombrado también. ¿Estamos hablando de vida como proceso biológico? ¿O estamos hablando de vida humana y por tanto digna de ser vivida? El debate se complica. No digo que se resuelva, digo que se complica. Porque hay algunas formas de vida que la persona que la padece no la considera con la calidad y la dignidad suficiente para ser considerada poder digna de ser vivida. Y la pregunta es, ¿el Estado puede coaccionar totalmente a una persona hasta el punto de, en su deseo de protección, obligarle a vivir una vida que él considera insufrible, lamentable, rechazable, espantosa? ¿Tiene capacidad el Estado, que en definitiva representa a la sociedad, para coaccionar a alguien obligándole a vivir cuando de manera reiterada, voluntaria y mantenida en el tiempo no quiere vivir, pero no puede suicidarse? Porque claro, la salida es muy fácil, el que no quiera vivir se suicida, independientemente del problema tremendo que se suicide. Ninguna legislación castiga al suicida por motivos obvios, pero sí castigan al que ayuda al suicidio. El que le dice al compañero en el sexto piso, mira, yo he decidido tirarme, pero no soy capaz, me empujas. Como se tira y se mata, ahí acaba el ilícito penal para él. Pero el que le ha empujado está cometiendo un ilícito penal y será perseguido por la ley. Bien, la eutanasia es una suerte en eutanasia, puede decir un poco, una clase muy especial de suicidio asistido. Es el que, insisto, voluntario.
y reiteradamente manifiesta que la vida que lleva no quiere llevarla, que le resulta angustiosa, que le resulta espantosa, que le resulta insufrible, y demanda que alguien cumpla con su voluntad por la sencilla razón de que él no puede. Porque si te quieren matar, mátate ya. Pero es que no quiero vivir y no me puedo matar. Esa es la situación trágica de la persona que con seriedad, que es muy excepcional, afortunadamente esta mañana se ha dicho, pide la eutanasia. Oiga, que yo también pago impuestos, que yo también mantengo al Estado y que el Estado sea confesional y además se jacta de serlo. ¿En función de qué obligación el Estado me obliga a mí a vivir una vida que yo no quiero? ¿En función solo de que no me la puedo quitar? Pues me parece injusto. Bien, yo no voy aquí esta tarde a solucionar el problema de la eutanasia, entre las cosas pues salíamos en el telediario esta noche a las 9 y tampoco se trata de eso. Lo único que les pido es que reflexionen sobre el tema y que no nos dejemos llevar de tendencias. La pendiente resbaladiza. Oiga, haga una buena ley. Es que se van a cargar a todos los pensionistas, se van a quitar de en medio a todos los inválidos. Oiga, haga una ley con cautelas, con garantías, con custodia judicial, con garantías médicas, psicológicas, jurídicas. Haga una ley que, conociendo ese riesgo, lo evite. O vamos a jugar a echar la ley y echar la trampa. Haga usted una buena ley en la que se tomen toda la suerte de cautelas y la persona que de verdad y reiterada y voluntariamente, bueno, quédense con estas dos palabras, que yo no estoy en posesión de la verdad, pero lo he meditado mucho, porque trabajo en mi tesis fue eso. Reiterada y voluntariamente insiste una y otra vez en que su vida no es digna de ser vivida. Es que es su vida, hablamos antes de los verbos reflexivos. Es que no quiero vivir y no me puedo quitar la vida. Y experimento esa beneficencia que el Estado entiende conmigo, obligándome a vivir, lo experimento como una total maleficencia. Es que me está haciendo un mal el Estado exigiéndome vivir cuando yo no quiero vivir. Para todo esto hay que descartar, o habría que descartar, o se descarta en los países donde funciona, que esté en un momento de depresión, que lo haga por no ser una carga para los hijos. Todas esas cautelas, por supuesto, sí, esas garantías, y no es un asunto fácil. Esto no tiene una salida fácil. Lo único que yo digo es que intentemos tener la mente un poco abierta, y si alguna vez, en un momento dado, se hace una ley de eutanasia, mejor no rasgarnos las vestiduras. Porque yo, que ya tengo una edad, he visto rasgarse las vestiduras con muchas leyes que luego han funcionado perfectamente. Mejorables, por supuesto. Criticables, hasta ahí podíamos llegar. Pero yo vi rasgarse las vestiduras con la ley del divorcio. La ley del divorcio funciona y nadie ha dicho de derogarla. Y vi rasgarse las vestiduras con la ley del aborto. La ley del aborto, que es bastante, funciona y nadie la quita. Y cuando no la quita una mayoría parlamentaria a otra, a lo mejor tiene sentido que exista. Lo que no se puede hacer es obligar a nadie a abortar. Lo que no se puede hacer es obligar a nadie a divorciarse. El matrimonio no es ni bueno ni malo, es largo. Pues allá cada cual. Yo estoy felizmente casado, no pienso divorciar. Allá cada cual. Por aprovechar esto últimamente, tengo un compañero que dice: ¿tú ves un submarino flotando? Y lo ves que flota y flota perfectamente, ¿no? Y dice: pero su esencia es un diésel. Pero eso es matrimonio. Algunos funcionan toda la vida magnífico, ningún problema, pero está hecho con diésel. Bueno, eso lo dice mi amigo, no yo. Bien, les pido una madurez intelectual, profesional y ciudadana, como para afrontar este problema sin juicios apriorísticos. Y luego cada uno, según sus valores, evidentemente puede tener la actitud que quiera, que es respetable. Para terminar, vamos a hacer otra extrapolación, vamos a hacer una abstracción. Vamos a suponer que dentro de 25 años en España hay una ley de eutanasia, perdón, despenalizadora de la eutanasia.
cuidado que la hay en países muy civilizados. No me decían que los holandeses ya se sabe qué. Son de los países más cultos del mundo. No son nuestros mejores amigos, pero son cultos, y los canadienses también, y los americanos también. Por tanto, cuidado con las descalificaciones generales. No, es que los canadienses ya se sabe qué es lo que se sabe. ¿Qué pasa con los canadienses? Una sociedad superior y una sociedad cívica y culta, imitable en muchas cosas, en otras no. Bien, digo, vamos a suponer que la evolución, si es que eso sería evolución, a lo mejor era involución, que la evolución cultural y sociológica en España fuera hacer una ley de eutanasia. Y digamos una buena ley de eutanasia, con garantías, sensibilidades y cautelas. ¿Cuál sería el problema? En la práctica cotidiana, esta mañana se ha tocado. ¿A quién le toca? Al ingeniero de caminos, canales y puertos, con todos los rimbombantes de ese título, al registrador de la propiedad, al magistrado, que es maestro en los estrados. Nos va a tocar a los médicos y a los enfermeros. Nos va a tocar si alguna vez hay ley de eutanasia. Entonces la pregunta es, la sociedad que desde la oscuridad de los tiempos ha visto al médico como agente de salud, como sanador, va a asumir con facilidad que el médico siga siendo un agente de salud, que en algunos momentos y excepcionalmente puede ser agente de muerte. Costará trabajo. Costará trabajo. Y si alguna vez se acepta, ¿y quién lo hace? ¿El médico de cabecera que lo conoce de siempre? ¿El médico internista? ¿El geriatra que está acostumbrado a los viejos? ¿El forense que ve muchos muertos? ¿O hacemos un cuerpo nacional de médicos eutanizadores? Bien, estoy haciendo un poco de parodia, pero ese será el debate. Si alguna vez hay ley de eutanasia, ese será el debate al que la sociedad tendrá que enfrentarse y tendrá que resolver. Bien, para terminar, decir que se me ha dado un tema interesante, que no pienso yo, como dijo Woody Allen, que solo cree en el sexo y en la muerte, que creo que se pasó un poco, pero de verdad le aseguro, y le aseguro por mi experiencia médica, que la sexualidad y la muerte son dos problemas importantes en las personas. Muchas gracias. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas. Reflexión. ¿Sí? Hola, buenas, soy José Antonio Moreta. Como he dicho también, soy biólogo, soy estudiante actualmente de enfermería y bueno, mi pregunta, enhorabuena por la exposición, la verdad francamente ha sido muy interesante. Gracias. Y mi pregunta principal es, usted como profesional, de los tres pilares que ha definido de la vejez, dependencia, demencia y deterioro, ¿cuál ha visto que es el que peor llevan los pacientes? También quería preguntarle, en relación al comentario de que no hay aceptación de la muerte actualmente en nuestra sociedad, más o menos un brindis al sol, ¿qué considera usted que debería realizar la sociedad para revertir esta tendencia? Y también, para finalizar, me gustaría responder a la pregunta que nos ha lanzado. La primera persona que vi morir fue a mi abuela Paca, que murió por un caso diagnosticado de demencia, pidiéndonos a la familia la eutanasia. Tuvo la bondad, quien fuera, de regalarle un aneurisma y morir entonces. Muchas gracias. ¿Te regalaron? Un aneurisma y morir por esa circunstancia. Sí, ya. Muchas gracias. El aneurisma le tocó yo, no creo que se lo regalara, le cayó. Pues impronta cultural es un poco en relación con el hedonismo. Y estaría bien que dejáramos de ser tan hedonistas y que aceptáramos, que tuviéramos la humildad y la grandeza espiritual de aceptar que somos mortales. Y una vez que aceptamos que somos mortales, ¿por qué no se le puede incorporar a las futuras generaciones que la muerte es parte de la vida? ¿Por qué esa ocultación tan exagerada? Es que antes existía hasta el duelo, el luto. Bueno, el luto yo nunca lo llevé, ya evidentemente enterrado padre, madre y tal, pero el luto era un signo que hacía que la gente supiera que había pasado algo, esta familia está de duelo. Y parece que no, pero los niños que son esponjas y que se impregnan de todo,
porque lógicamente, que son más inteligentes de lo que parecen, hacían la composición si va de luto porque se ha muerto alguien, por tanto la muerte existe. Bien, es que ahora ya no hay ni luto. A lo mejor tendríamos que intentar trabajarnos eso desde el punto de vista de la sociedad y, como siempre, desde la escuela. La escuela es la base de todo. Siempre se dice la escuela y el domicilio. La escuela, la transmisión de valores. Formar bien a nuestros profesores, convencerlos de que la muerte es parte de la vida, de que es el último acto vital, pero es un acto vital, y con delicadeza y con sutileza, y comprendiendo también la capacidad que tiene el niño de asimilar conocimientos, hablarle de que esto es limitado y que las personas un día se van para no volver. No es fácil, porque todo lo que sea echar marcha atrás es difícil, pero esta actitud alocada en la que estamos no trae nada bueno. ¿Me preguntabas también? Por los tres pilares. Mira, te voy a decepcionar un poco los tres. La gente, cuando se nota que empieza a demenciarse, lo lleva muy mal. Los primeros despistes, que yo ya los tengo, los primeros despistes, qué mal los llevamos, qué mal, es que no nos perdonamos despistarnos, o lo que llamamos amnesia de nombres propios. A ese amigo que conozco toda la vida voy a presentárselo a mi mujer y... ¿Pero cómo es posible si lo conozco de siempre? Pues eso es normal. No nos agrada, pero es normal. Por tanto, la demencia, tanto cuanto el deterioro psicológico, se lleva mal. El deterioro físico, en tanto cuanto que te quita autonomía de movimientos, sobre todo para comida, para paseo, se lleva fatal también. Y la dependencia, pues depende también de la grandeza espiritual de cada cual, que la aceptes con más o menos, pero ninguna de las dos es a la vuelta. El ver que no me puedo valer por mí mismo, el ver que estoy perdiendo la cabeza y el ver que necesito de una tercera persona, lo llevamos mal normalmente, por otra parte no. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, doctor. Perdón. Doctor Jude, manifiéstese. No, Un experto en ética magnífico. Un placer disfrutar de tus reflexiones y de esta jornada. Simplemente preguntarte, me llama la atención que culturalmente nos falte un poco la reflexión no solo de la muerte en general o de nuestra muerte, sino de la muerte del que tenemos cerca, del que queremos, del cercano, del prójimo, de nuestra pareja, de nuestro hijo, de nuestro padre, ¿no? Porque yo creo que eso está también muy presente en las soluciones o los atajos o las huidas o la búsqueda, bueno, pues incesante, ¿no? de algo que nos satisfaga un poco más, ¿no? Pero yo creo que es un elemento muy importante, ¿no? Es decir, y con tu sentido común y con tu humor, pues puedes también decir un poco esa palabra, ¿no? De cómo esto nos influye en todas estas vivencias, ¿no? De la dependencia, del deterioro, de tal, cuando lo que le sucede es al que tengo que cuidar, no solo al que soy, ¿no? Cuidador. Javier, antes lo he dicho, los animales no conocen que se van a morir, pero sí conocen la muerte, evidentemente, ven que sus congéneres se quedan por el camino. Las personas, lógicamente, por nuestro desarrollo frontal, por nuestra capacidad intelectiva, sabemos que la persona cercana se va a morir. Entonces aquí entran en juego sentimientos, afectos, neuronas. ¿Tenemos siempre la mejor actuación? ¿O a veces tenemos actuaciones de huida? Pues de todo hay. Más frecuentemente de lo que serían esas actuaciones de huida. Y voy a hacer una crítica social, que probablemente será criticada también. A veces nos quitamos al viejo de casa y literalmente nos quitamos a un muerto de encima. Y el viejo en casa se tenía que morir muy bien rodeado, pero lo llevamos al hospital. Y claro, cuando llega a urgencias del hospital, como tiene patología, lo que está muy viejecito y arrastra patología, se le ingresa. Porque no vaya a ser que lo mandemos para casa y se muera a las 2 horas. Lo vieron en el hospital, no le detectaron nada y lo mataron para casa. Y claro, se ha muerto, si estaba muriéndose. Bien, no se trata aquí de criticar al que ayer llevó a su familiar al hospital. Lo que digo, el sitio ideal para morirse no es el hospital. El hospital está para lo que está. Para cuando la actitud terapéutica que se puede tener con esa persona le puede incorporar mejoría y pronóstico de vida.
Por tanto, tendremos, y lo que hablábamos también es un tema de escuela, es un tema de colegio, es un tema de maduración social, tendremos que entender que las personas donde mejor se pueden morir es en su casa, pero no en su casa solos. Es que también, y perdonar de nuevo que diga, se lo digo a mis alumnos, es que en la casa también se hace ciencia médica. Es que la ciencia médica no solo está en la UCI, o en el trasplante, o en la diálisis, o en el tratamiento oncológico. Eso es ciencia médica. Pero un médico de cabecera a los pies de la cama de un enfermo está haciendo ciencia médica. Y además está haciendo ciencia humana o humanista. Mirad, el primer día de clase yo a mis alumnos de ética médica les digo: ¿ustedes quieren ser médicos o quieren ser expertos en biología humana? Parece una tontería, pero la pregunta tiene su... Evidentemente todos dicen: no, nosotros queremos ser médicos. Bien, pues la ética es todo lo que hace diferente al médico del experto en biología humana. El experto en biología humana sabe, conoce, resuelve, pero no se impregna, pero no se acerca, pero no compadece, que compadecer es compadecer con el demás, padecer su problema. Eso es función del médico y por extensión de todos los sanitarios, evidentemente, de los enfermeros, de los farmacéuticos. Todo eso diferencia al médico, insisto, y al resto de sanitarios de los expertos en biología humana. Bien, en tanto en cuanto, Javier, seamos capaces, también los médicos, también a través de la educación sanitaria, de convencer a las personas de que no tengan actitud de huida y de rechazo ante el padecimiento y la muerte cercana del familiar o del amigo o del pariente, probablemente todos tenemos una muerte mejor, una muerte más humanizada, más digna y de mayor calidad. Muy bien, muchísimas gracias.